Es asombroso pensar en cuántas veces hemos escuchado la historia de las 10 plagas de Egipto. Sí, es un clásico. Para muchos es una de las primeras historias que aprenden. Exacto. Para la gran mayoría, este es un relato familiar que viene desde la infancia. Una secuencia de desastres naturales épicos. O quizás simplemente un cuento antiguo sobre ríos de sangre y cielos oscurecidos. Pero al analizar exhaustivamente las fuentes de hoy, que exploran toda la teología detrás de los capítulos 7 al 12 del libro del Éxodo, la perspectiva cambia por completo. Totalmente. Los documentos revelan que no estamos ante un mito aislado. Para nada. Estamos ante una estructura arquitectónica sumamente compleja. La misión en este análisis a fondo es exponer cómo estos textos funcionan como un mapa detallado. Un mapa que opera en 3 tiempos simultáneos. Así es, 3 dimensiones temporales muy claras. Primero está el pasado, con su peso histórico y redentivo. Segundo, el presente, que ofrece una aplicación espiritual directa y muy vigente para nosotros hoy. Y el tercero es el futuro. Claro, el futuro, que traza paralelos asombrosos con las profecías del libro del Apocalipsis. Bien, vamos a desempacar esto porque entender esta dinámica de 3 tiempos redefine por completo la lectura de este texto milenario. Definitivamente lo hace. Entonces, ¿cómo establecemos este marco de referencia antes de entrar en los detalles precisos? Bueno, el punto de partida requiere abandonar la idea de que las plagas fueron simples anomalías climáticas. Cosas que ocurrieron al azar. O desastres naturales coincidentes. Exactamente. Las fuentes apuntan directamente al capítulo 12 del Éxodo, específicamente al versículo 12, para establecer un tono muy analítico. ¿Qué dice exactamente ese pasaje? Este pasaje declara de forma explícita que esto es un juicio progresivo, un juicio meticulosamente calculado por parte de Dios contra la nación de Egipto, contra la totalidad de sus dioses y una respuesta directa al endurecimiento continuo del corazón de Faraón. O sea, una demostración de soberanía absoluta sobre la creación. Así es. Y al revisar el material, esa estructura de 3 tiempos que mencionas se vuelve innegable. En la dimensión histórica, fue un golpe literal para desmantelar un imperio. Para liberar a un pueblo, sí. En la aplicación diaria de hoy, funciona como una advertencia constante sobre los peligros de la idolatría en cualquier época. Y proyectado hacia adelante. Proyectado hacia adelante, establece el molde teológico para los juicios escatológicos que aparecen al final de la Biblia. El agua del río Nilo convertida en sangre. Precisamente. Históricamente, el Nilo era mucho más que una ruta comercial o un simple sistema de riego. Era la base absoluta de la civilización egipcia. Claro, era reverenciado como una entidad divina que otorgaba vida y fertilidad. Al golpear el río, el impacto no fue solo ecológico. Fue un ataque directo. Un ataque directo a aquello de lo que dependía toda su existencia material y religiosa. Y revisando las notas sobre la visión futura, el paralelismo con el Apocalipsis es casi calcado. Es asombroso cómo se alinean. En el capítulo 8, durante la segunda trompeta, y luego en el capítulo 16 con la segunda copa de ira, los mares y los ríos experimentan exactamente la misma transformación en sangre. Lo fascinante aquí es cómo ese paralelismo profético se ancla en una verdad muy práctica para el presente. ¿Cómo lo conectan las fuentes? Las fuentes conectan esta primera plaga con el Salmo 105, donde se relata este evento histórico para ilustrar un principio espiritual. Que sería el tema de la absolutización, ¿no? Exacto. Cuando el ser humano absolutiza su fuente de sustento, cuando la convierte en su ídolo principal y confía plenamente en ella por encima de cualquier otra cosa, esa fuente puede ser tocada y secada. ¡Wow! El juicio sobre el Nilo demuestra que la seguridad material es completamente vulnerable. Y al conectar esto con las visiones del Apocalipsis que acabas de mencionar, el patrón persiste. Al final de los tiempos, los sistemas globales verán cómo aquello de lo que dependen desesperadamente para sobrevivir se corrompe y se vuelve inservible. Y esa corrupción de los recursos naturales nos lleva directamente a la segunda plaga, que parece casi una consecuencia de la primera. La invasión de ranas. Sí, las ranas. Pero los documentos resaltan un detalle histórico que le da un giro irónico a todo esto. El tema de la deidad egipcia. Exactamente. Los egipcios veneraban a una diosa llamada Heket, que se representaba justamente con cabeza de rana.
y era la deidad protectora de la fertilidad y la vida. Así que una plaga masiva de ranas no era solo un problema sanitario. O una molestia viscosa. Era una exhibición pública de la impotencia de su propia diosa. Terminaron siendo invadidos. Invadidos, asfixiados y atormentados por el mismo símbolo que adoraban en sus templos. Es una ironía teológica devastadora. Y la aplicación para el día de hoy que extraen los comentaristas es sumamente aguda. Mencionan al profeta Jeremías, ¿verdad? Sí, se hace referencia al profeta Jeremías en su capítulo 2. Allí explica cómo el pueblo sufre a causa de sus propias maldades. La lección es que aquello que el ser humano idolatra tiene la capacidad de transformarse rápidamente en su mayor fuente de aflicción. Lo que se adora de forma desordenada termina generando caos. Exactamente. Y si trazamos la línea hacia el futuro, el eco profético es clarísimo. Las ranas en el Apocalipsis. Las ranas reaparecen en el capítulo 16 del Apocalipsis, no como anfibios literales, sino como la representación visual de espíritus inmundos que salen para engañar a las naciones. La adoración falsa y la idolatría producen, en última instancia, plagas, confusión y engaño a escala global. Así es un ciclo que se repite. Hay un cambio de dinámica muy marcado cuando avanzamos a la tercera plaga, la de los piojos o mosquitos. Hasta este punto de la narrativa, los magos de la corte egipcia habían logrado ciertas cosas. Claro, habían logrado replicar a menor escala y mediante sus propias artes ocultas el agua en sangre y la aparición de las ranas. Pero cuando el polvo de la tierra se convierte en esta plaga de piojos, el texto señala que los magos intentan replicarlo y fracasan rotundamente. De hecho, los apuntes destacan la admisión de derrota de estos hechiceros, quienes declaran ante Faraón, cito textual, «Dedo de Dios es este». Esa frase es un punto de inflexión monumental en el relato. ¿Por qué es tan crucial según los análisis? Porque demuestra que el ocultismo y el poder humano tienen límites infranqueables. Para entender la relevancia de esto hoy, los textos citan la segunda carta a Timoteo en su capítulo 3. Donde el apóstol Pablo hace una advertencia. Advierte sobre aquellos que resisten la verdad de la misma manera que los magos resistieron a Moisés. La aplicación es que, por más que un sistema intente imitar el poder o la provisión divina para mantener a la gente bajo control, siempre chocará contra un muro de autoridad superior. Y proyectando esto al escenario futuro, anticipa directamente los eventos del capítulo 13 del Apocalipsis. Exacto. Allí se describe un sistema que realizará grandes señales para engañar al mundo, intentando imitar el poder de Dios. Pero al igual que los magos de Egipto, esa falsificación será expuesta y superada por la verdadera inabarcable autoridad divina. La falsificación siempre tiene un límite. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque con la cuarta plaga, la de las moscas, ocurre algo sin precedentes en la historia. La separación del territorio. Por primera vez, el relato de Éxodo 8 marca una distinción geográfica absoluta. La plaga de moscas azota y devasta todo el territorio de Egipto, pero la región de Gosén queda completamente exenta. Gosén era el lugar geográfico específico donde habitaba el pueblo de Israel. Sí, las fuentes señalan que es como si se trazara una línea invisible en la arena que la plaga simplemente no cruza. Ya no estamos hablando de un desastre natural generalizado, sino de un evento teledirigido con precisión milimétrica. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación teológica es profundísima. Cambia las reglas del juego. Establece el principio de que Dios no solo ejecuta juicios, sino que hace distinciones claras. ¿Y cómo traen este concepto a la realidad presente en las fuentes? Los documentos acuden al profeta Malaquías en su capítulo 3. En ese pasaje se habla de cómo llegará el día en que se notará la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No significa que el creyente sea inmune a las dificultades de la vida. No, para nada, sino que existe una preservación específica en medio de los juicios sistemáticos. Y al llevar este mismo principio a los paralelos del futuro, prefigura con exactitud lo que ocurre en el capítulo 7 del Apocalipsis. Los sellados. Exacto.
En medio de los juicios globales que azotan la tierra, hay un remanente que recibe un sello de protección. La separación entre Gosén y el resto de Egipto es el anticipo exacto de esa separación futura, entre quienes sufren el juicio y quienes están bajo resguardo divino. Esa separación se vuelve aún más crítica cuando entramos en las plagas 5, 6 y 7, que marcan un colapso total. Un colapso sistémico. En el capítulo 9 del Éxodo vemos la quinta plaga, una peste fulminante sobre el ganado. El impacto económico de perder los caballos, los asnos, los camellos y las vacas en una sociedad agraria y comercial de la antigüedad es sencillamente incalculable. Es la ruina total del país. Además, las fuentes no dejan pasar que esto fue otro golpe directo al panteón egipcio, particularmente a Apis, el dios toro. El sistema entero comenzó a desmoronarse financieramente. Exactamente. El pilar económico se quiebra. Y la advertencia para el día de hoy es muy clara. La fragilidad de la riqueza. La confianza en la prosperidad material es una ilusión frágil. Los análisis mencionan la primera carta a Timoteo, capítulo 6, donde se advierte explícitamente a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Una economía imperial entera puede ser borrada en cuestión de días. Y si observamos los textos del Apocalipsis, particularmente la apertura de los sellos en el capítulo 6, encontramos esta misma progresión de ruina material y escasez a nivel mundial. El patrón de juicio comienza desestabilizando aquello que otorga falsa seguridad material. Y el colapso no se detiene en las finanzas, sino que ataca directamente el cuerpo humano. La sexta plaga. Sí, la sexta plaga trae úlceras y sarpullidos. Los textos señalan un detalle médico y narrativo brutal. El nivel de dolor. El sufrimiento físico era tan agudo que los magos de Faraón, que antes debatían con Moisés, ahora ni siquiera podían mantenerse en pie delante de él a causa de las llagas. El deterioro físico es el siguiente paso lógico en el desmantelamiento del orgullo humano. ¿Hacia dónde apunta la aplicación actual de esto? Nos remite a Deuteronomio 28, un texto que detalla cómo la salud física y la sanidad están intrínsecamente ligadas a la obediencia y la providencia divina. Las úlceras en Egipto demostraron que ningún avance médico o conocimiento de la época podía contrarrestar el decreto del cielo. Y la conexión escatológica aquí es de las más directas en todo el análisis. Totalmente. En el capítulo 16 del Apocalipsis, la primera copa de ira derrama literalmente una úlcera maligna y pestilente sobre aquellos que forman parte del sistema mundial rebelde. La correspondencia entre el libro del Éxodo y las visiones de la isla de Patmos es asombrosamente precisa. Pero hay algo en la séptima plaga, la del granizo mezclado con fuego, que me hace plantear una interrogante. Adelante. El texto la describe como una tormenta de proporciones apocalípticas que destruiría hombres, bestias y campos. Pero el relato del capítulo 9 menciona algo inesperado. Hubo una advertencia previa. Sí, y algunos de los siervos de Faraón, egipcios que temieron al escuchar la advertencia, tomaron la decisión de refugiar a sus familias y a su ganado en las casas, y lograron salvarse. Es un detalle que rompe con la idea de un castigo ciego e implacable. Es un detalle fundamental porque revela un aspecto crucial del carácter divino, algo que a veces se pierde al leer estos relatos de forma superficial. ¿En qué sentido? En que aún en el punto más álgido del juicio, existe un espacio para la misericordia. Los analistas conectan esto con el profeta Amos en su capítulo 3. Donde se establece que Dios no hace nada sin revelar su secreto. Sin antes revelar su secreto a sus siervos. Sí, siempre hay una advertencia que precede a la devastación, ofreciendo una oportunidad para escapar. Quienes creyeron la advertencia, independientemente de que fueran egipcios, encontraron refugio. Y en la línea profética, esto se vincula con las múltiples tormentas de granizo escatológico que caen durante las visiones de las trompetas y las copas. El patrón constante a través de las Escrituras es que la advertencia se proclama primero, y el refugio siempre está disponible para quien decide creer la palabra antes de que caiga el juicio. Exactamente. Sin embargo, surge una pregunta natural al observar la progresión. ¿Te escucho? Si el granizo destrozó prácticamente toda la infraestructura y la vegetación, y ya había egipcios doblegándose ante las advertencias, ¿por qué enviar la octava plaga, las langostas? Parecería un ensañamiento innecesario. Considerando que el país ya estaba en ruinas absolutas, es una observación válida.
¿Qué propósito teológico tiene enviar un enjambre para devorar los pocos restos de trigo que el granizo no destruyó? Esa es la pregunta central cuando se analiza la acumulación del juicio. Teológicamente, las langostas no representan un ensañamiento arbitrario. ¿Qué representan entonces? Representan la consecuencia ineludible del endurecimiento persistente del corazón. Las fuentes acuden al capítulo 3 de la carta a los Hebreos, que advierte sobre el engaño del pecado. Que endurece paulatinamente la voluntad humana. Así es. Faraón tuvo innumerables oportunidades para ceder, e incluso sus propios consejeros le suplicaron que dejara ir al pueblo, reconociendo que Egipto estaba destruido. Pero su terquedad y orgullo exigían someterse hasta las últimas consecuencias. Lo cual prepara el escenario para la novena plaga, las tinieblas. Un momento muy oscuro, literalmente. Los documentos la describen con una palabra muy particular, una oscuridad palpable. No era solo la ausencia de luz solar. Era una densidad física paralizante. Durante 3 días, nadie en Egipto pudo siquiera levantarse de su lugar. Pero, nuevamente, resalta esa separación geográfica de la que hablábamos antes. ¿Gosén? Sí, porque mientras todo el imperio estaba sumido en una ceguera aterradora, los hogares de los israelitas en Gosén tenían luz. La oscuridad palpable es quizás la metáfora espiritual más potente de toda la serie. ¿Cómo la leen los teólogos hoy? Los textos sugieren leer esto a la luz del Evangelio de Juan, en su primer capítulo, donde se expone el contraste eterno entre la luz de la verdad y las tinieblas del mundo. La novena plaga es la manifestación física del estado espiritual de Egipto. Ceguera total, desorientación y parálisis moral. El sistema mundial, en su máxima expresión de poder, queda a oscuras, mientras que el pueblo del pacto camina iluminado. Y como era de esperarse, este evento es un claro anticipo profético. Vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Tanto en el discurso de Mateo 24 sobre el oscurecimiento del sol, como en la quinta copa de ira en Apocalipsis 16, que cubre de tinieblas el reino de la bestia. La oscuridad vuelve a figurar como el juicio final sobre los imperios que rechazan la luz. Es como si cada plaga hubiera ido apagando sistemáticamente, una a una, las luces y los motores del imperio más avanzado del mundo antiguo. Lo que nos conduce inexorablemente al clímax del relato. La 10ª plaga. En los capítulos 11 y 12 del Éxodo se anuncia la muerte de los primogénitos en toda la tierra de Egipto. Pero a la par de este juicio definitivo, se instituye la Pascua. Un evento central en la historia bíblica. Se ordena a las familias israelitas sacrificar un cordero sin defecto. Y utilizar su sangre para pintar los postes y dinteles de las puertas de sus casas. La promesa era que, al ver la sangre, el juicio pasaría de largo y los que estuvieran adentro vivirían. Entonces, al observar todo este recorrido histórico, analítico y profético, ¿qué significa todo esto a nivel profundo? Este es el punto de convergencia de todas las líneas temporales que hemos trazado. Al destilar el análisis de las fuentes, emergen 3 ejes doctrinales inquebrantables. ¿Cuál es el primero? El primero es la afirmación irrefutable de la soberanía divina. Ha quedado demostrado que ninguna estructura humana, económica o militar puede resistir el propósito del Creador. Entendido. El segundo eje. El segundo eje es la dinámica del juicio y la paciencia. La destrucción final no llegó en la primera plaga, sino que hubo una larga serie de advertencias progresivas. Frente a una terquedad inaudita, exacto. Y el tercer eje, que es el corazón teológico del texto, es la redención mediante una sangre sustitutiva. Ese tercer eje lo cambia todo. Cambia el paradigma por completo. Porque la protección contra la 10ª plaga no dependía de la nacionalidad. No se trataba de si el que estaba dentro de la casa era étnicamente hebreo o egipcio, ni de su nivel de bondad moral. La única línea de defensa era la sangre pintada en la puerta. Destruye la noción de que el linaje o las buenas intenciones salvan frente al juicio. Absolutamente. Y esa es la aplicación presente más vital que destacan los documentos. Es la tipología perfecta de la redención. El Cordero. Por eso, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, declara explícitamente que Jesucristo es nuestra Pascua, ya sacrificada. La seguridad total radica únicamente en el sacrificio sustitutivo del Cordero. Y al mirar hacia el cumplimiento escatológico, la sangre en los dinteles apunta hacia la liberación definitiva del remanente.
que será rescatado justo antes de la consumación de los juicios descritos en el libro del Apocalipsis. Esto plantea una pregunta importante para la reflexión personal al observar los arquetipos de este análisis. Te escuchamos. Si entendemos que Egipto no es solo un país antiguo, sino la representación histórica del sistema mundial opresivo y autosuficiente. ¿Y si Faraón encarna el orgullo humano que se niega a reconocer su vulnerabilidad? Entonces la institución de la Pascua es el recordatorio perpetuo de que los esfuerzos humanos son inútiles para escapar del colapso de ese sistema. La única salida viable que presenta el texto es refugiarse en la provisión divinamente designada. Es una síntesis que le da un peso monumental a textos que a veces leemos de manera superficial. Para cerrar este análisis a fondo, queda claro que el libro del Éxodo supera por mucho la categoría de simple registro histórico. Es un texto sumamente vivo. Opera activamente como un espejo para la sociedad presente, lanzando una advertencia ineludible contra la idolatría moderna. Ya sea que tomemos como ídolos la economía, la tecnología, la salud material o las estructuras de poder. Y al mismo tiempo sirve como un mapa. Un mapa detallado y anticipatorio de los juicios futuros sobre un orden mundial que inevitablemente rendirá cuentas. Todo esto evidencia el incalculable valor de abordar los textos antiguos desde múltiples ángulos. Revelan una profundidad y una simetría que transforman nuestra comprensión. Sin duda, la arquitectura detrás de estos textos es fascinante. Y para dejar a quienes han seguido este análisis con una pieza final para explorar por su cuenta, hay un detalle sumamente intrigante en las conclusiones de nuestras fuentes. Un desafío para la audiencia. Así es. Los apuntes sugieren que es totalmente posible desarrollar un cuadro comparativo exhaustivo, punto por punto y con precisión casi matemática, entre cada una de las plagas literales de Egipto y cada trompeta y copa derramada en las visiones del Apocalipsis. Una simetría increíble. Queda abierta la invitación para tomar esos dos textos y realizar esa investigación estructural. Resulta verdaderamente fascinante preguntarse hasta qué punto y con qué nivel de exactitud milimétrica los eventos fundacionales y más antiguos de la historia humana ya estaban codificando en secreto el desenlace profético del futuro. Es un rompecabezas arquitectónico que definitivamente vale la pena estudiar de cerca.